Buenas noches a todos, estamos en una edición nueva del programa No Puede Ser. Hoy tenemos dos invitados especiales y bastante especiales porque esto lo podemos considerar la segunda parte del programa pasado que hicimos dedicado al Psicópata, película costarricense que está cumpliendo 12 años de existencia. De invitados especiales tenemos a Carolina y tenemos a Allen. Ellos son actores, fueron actores de la película El Psicópata. Entonces, un saludo, chicos. Primero empezamos con Carolina. Saludos, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho durante estos 12 años, Carolina? Hola chicos, ¿todo bien? Bueno, soy actualmente mamá de 3 hijos. Estudié periodismo, igual que Pedro. Soy graduada de periodismo. Ahorita tengo un negocio, soy diseñadora. Todo lo que son artículos publicitarios. Y tenemos una tienda en Guadalupe y una sucursal en Heredia. Excelente, buenísimo. Allen, contanos sobre vos, ¿qué has hecho durante todo este tiempo? Tengo entendido que ahora, vos te dedicabas siempre a la música. Sí, siempre he sido músico y todos los días ando con mi guitarra al hombro, ¿eh? Soy un trovador. Y qué bueno saber que la película cumple 12 años. Este mae que quiso hacer la película se llama Luis Mena. Luis Mena, él se atrevió a hacer una película, sea como sea, pero la hizo. Y le voy a contar algo que ustedes no saben. Esta película se hizo con el presupuesto más bajo que se haya hecho una película, ¿eh? Sí, y más bien estuvimos en todos los cines. Fue lo más lindo, ¿eh? Porque no todo el tiempo pasa eso. Ok, Carolina, ahora contanos un poco vos, ¿cómo fue tu experiencia en el personaje de Daisy? ¿Cómo fue el proceso de selección? Las reuniones, si había trabajo de mesa, si había ensayos. ¿Cómo llegaste al Psicópata, básicamente? Bueno, en el caso de todos los demás chicos hicieron un casting. Daisy no hizo ningún casting. No. Yo trabajaba en un call center, yo había llevado teatro ya. Y me gustaba muchísimo el teatro, entonces en mi trabajo, pues en una conversación de esta se da el tema de que yo he hecho teatro y que tengo una voz y muy fuerte, entonces que bueno, ahí hablando, la cosa es que se mete un compañero y me dice, en la conversación me dice, ¿cuál es la que ha estado estudiando teatro? Entonces ya mis compañeros le dicen que bueno, que soy yo, ¿verdad? Me señalan, entonces ahí es cuando él me dice que están haciendo una película y que está haciendo falta el papel de una muchacha y que nadie ha querido hacer el bendito papel, que si yo quiero incorporarme a la película. Y yo siempre he sido como muy, muy extrovertida en todos los aspectos, siempre me ha gustado ser muy, muy metiche, ¿verdad? Entonces simplemente yo dije, sí, me suena. Entonces él me dijo a dónde llegar y ahí fue donde llegar. Cuando llego, ¿verdad? Me dice don Luis que la situación está, el hecho del por qué nadie ha querido hacer el papel y es porque hay que hacer una escena media fuerte, ¿verdad? Entonces que nadie quería tomar ese papel. Y la verdad es que yo ya había estudiado teatro y la verdad es que a mí yo dije, sí, no importa, yo lo hago. Esto es lo de menos. Y así fue como me incorporé en los ensayos. Y no era como tanto ensayo, porque serían mentirles que yo les digo que ensayamos muchísimo, porque no es así. Sí, cada quien tenía un guión, Luis nos había hecho el guión, ya habían unas libretitas, ¿verdad? Que todos nos llevábamos y ensayábamos en la casa. Pero cuando a Luis se le metía el chuki de que él quería cambiar el guión, en ese momento pues lo cambiaba. Y Luis en eso él tenía un carácter bastante fuerte. Entonces, aunque uno le dijera, Luis, es que como esos diálogos así, como súper fingidos, así no hablamos los ticos, sinceramente, y no había por donde ese hombre estaba empeñado en que ese diálogo, así como ustedes lo escuchan, así como ustedes dicen, wow, ¿cómo van a haber diálogos de ese aspecto? O sea, así fueron escritos, así los creó Luis, y de ahí él era el que mandaba en ese momento, y pues así se hizo. ¿Ustedes recibían algún tipo de remuneración para acatar las órdenes así como las acataban, digamos, diciendo como a pesar de que tal vez no estamos de acuerdo con estas cosas, igual las vamos a hacer? ¿O por qué era que lo hacían, digamos? ¿Por qué le tuvieron tanta fe a Luis Mena, digamos?
no, para todos era una nueva experiencia, ¿verdad? Habían personas que nunca habían actuado en su vida y llegaron a un casting porque se anunció y simplemente llegaron a hacer un casting, había mucha ilusión. Y Luis desde un momento, o sea, desde el principio él ponía las cartas sobre la mesa y nos decía que pues que no había en este momento ningún tipo de financiamiento ni ninguna paga, pero que si en algún momento, en un futuro, pues la película iba a tener algún éxito, pues que iba a existir algún tipo de remuneración, ¿verdad? Y en ese caso, cuando al final, bueno, cuando la película se dio de que Luis nos decían, la aprobaron en CCM, la aprobaron, o sea, nosotros caíamos en cruz porque uno decía, pero ¿cómo? Y vea, y Luis nos decía, es que hoy fui al cine y los maes de la taquilla, los maes que reparten los tickets y no sé qué, nos decían, madre, qué película más buena. Y Luis llegaba a contarnos eso, que los chavalillos que repartían los tickets llegaban a decirles eso, y uno decía, pero ¿cómo ya en el cine? Nosotros no podíamos creerlo, nosotros creíamos que de esa experiencia no iba a pasar y que era un vacilón. Más que la paga, es bonito cuando usted tiene talento y usted quiere explotar. Entonces el mismo Luis dice, si la película pega, bueno, si no pega, usted va a tener una en la choza, mae, para ver usted con sus amigos, mae, y para verse usted mismo ahí, mae. Hágalo de la mejor forma, ¿eh? Y entonces así fue como nació. Ya es pronto que estuviéramos en el cine, fue un vacilón, y vernos a nosotros mismos, porque no habíamos visto nada, nosotros íbamos grabando ahí, el mae fue que al final vimos lo que el hombre hizo, nosotros íbamos grabando y disfrutando lo que íbamos haciendo. Porque Luis grababa, no, vea, sin mentir, había un pedazo de secadora, ¿usted se acuerda, Allen? Habían agarrado un tubo de una secadora, un tanque, y ahí había metido un bombillo, y de ahí se sacaba la luz de esa película. Entonces, sí. Increíble. Luis hizo lo que la gente no sabe, sí. Vea, lo que la gente no sabe y les voy a contar hoy es que Luis hizo esa película por lo menos como con $1.5 million, y al final se dijo que se había gastado 7-8 millones de pesos en la película, pero en realidad fueron como $1.5 million. La creatividad de este hombre para hacer los escenarios, oiga, a mí me sorprendía. Yo decía, ¿cómo este mae en la misma casa? Y era una casa como de 60 metros, no era un caserón. En la misma casa hay escenas de la policía, hay escenas del sexo, hay escenas del zapatero, hay escenas, mae, en la misma choza, vieras que mae, más rollo, ¿eh? Sí. Otra parte se filmó por Iguito Desamparados. Me recuerdo que ir hasta allá era como toda la vida y se filmaban los domingos. Entonces los domingos había que llegar a las 6 de la mañana y nosotros salíamos a las 10, 11 de la noche. A veces había que quedarse a dormir porque había que seguir filmando. O sea, un sábado a las 7 de la mañana y seguíamos filmando un domingo. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabajaba. Entonces, digamos, salen, ustedes son de largo, eran como de... Sí, bueno, nosotros somos de San Ramón. Eran de San Ramón. San Ramón, sí. Y aquí grabamos en San Ramón, y no crea, donde más se vio esa película fue aquí en San Ramón. Claro, me imagino. Esa película, si vieras usted, brother, aquí el cine se llenó desde el primer día y duró como 3 meses así seguido. Todo el mundo veía la película aquí en Moncho. La filmación duró como aproximadamente como unos 3 meses, en realidad no fue mucho. Fueron como unos 3 meses aproximadamente, y todo fue prestado. Porque Luis tenía eso, o sea, Luis tenía mucha labia para poder que la gente, convencer a la gente. No, de yo fijo. Me imagino Eso de fijo. que así fue como convenció a los de los cines y como nos convenció a todos nosotros. Claro, de fijo. Porque Carolina. o sea, la gente le prestaba casas, le prestaba carros, le prestaban un montón, o sea, todas las casas que ustedes veían eran de personas que en algún momento nos habían prestado, pero él fue muy perseverante, o sea, demasiado. Y aunque la gente se burlara de él y un montón de cosas al final y las críticas, o sea, para él eso fue como cachetear a todo el mundo, ¿verdad? A todos los que decían que no,
porque lo llamaban de Buen Día para hacer entrevistas, de Repretel, de Informe 11, o sea, ese hombre anduvo haciendo entrevistas por todo lado, por las radios. ¿Cuánto tiempo estuvo la película en el cine? ¿Cuántas semanas? ¿O fue muy poco? Ok, digamos, en todos los cines, por regla, eran 15 días. 15 días era el mínimo. Entonces, si la gente iba a ver la película, se extendía. Y otra pregunta, ¿qué tipo de equipo utilizaban? ¿Utilizaban cámaras buenas o solo una cámara? ¿O cómo fue todo eso? Se utilizaron cámaras de video caseras. Bueno, hace 12 años, tal vez las que eran de mano, ¿verdad? Las de manillo, y en ese momento eran como lo último, ¿verdad? Yo me acuerdo que tener una de esas era platilla. Bueno, ahorita tuvimos un problema con la conexión de Allen, tal vez pronto se va a volver a conectar, pero por el momento vamos a seguir con Carolina. Carolina, ¿cómo reaccionaste vos cuando ya viste la película terminada, digamos, cuando ya la viste en el cine? Bueno, el premier fue en Terramol, entonces todos íbamos todos chaneados. Íbamos todos chaneados porque íbamos a la inauguración de la película, lo que todos estábamos esperando. Me dio demasiada risa, me dio vergüenza verme ahí y que todo el mundo viera la parte que yo había hecho, ¿verdad? Pero en realidad nadie sabía qué era esa vara, ¿verdad? Y por qué salió esa parte, nadie entendió nunca, ¿verdad? Pero sí me dio como cierta, me dio como vergüencilla, pero la verdad es que lo disfruté, me volví media valeverguista y nada más lo disfruté. Me acuerdo que estaba Mario Giacomelli, ajá, como adelante mío viendo la película, ¿verdad? Yo lo veía como entre reojo, ¿verdad? Y el mae cada rato hacía como una cara como no puedo creer que esté viendo esto. Y al día siguiente dijo una crítica que él nos iba a poner un 1 porque a él no le permitían ponerle un 0 a la película. Pero que si él hubiera podido, él le ponía un 0 a la película. Bueno, y ya digamos, hablando sobre esta escena, la infame escena de cama, ¿cómo fueron las indicaciones? ¿Cómo fue el momento? O sea, contanos esa experiencia, digamos, con el otro actor, cómo se comunicaban, cuáles fueron las instrucciones, todo lo que hayas vivido en ese momento, si fue incómodo, si no fue incómodo. Bueno, en el caso de la escena, Chico, que creo que se llamaba, el nombre real era Jonathan, si no me equivoco. Este mae era súper respetuoso, o sea, desde un principio, y además de todo que él llevaba a su pareja, ¿verdad?, a las escenas, y entonces yo tenía como una gran tranquilidad en ese sentido. Entonces él siempre me dio como esa tranquilidad. Después, como Luis sabía la clase de escena que era, Luis decidió que esa escena iba a quedarse para el final de la película, o sea, la grabación de esa parte iba a ser lo último que él iba a filmar en la película, y así fue. O sea, nosotros nos esperamos filmar toda la película y la última escena. De hecho, esa última escena estaba todo el mundo esperando ver la bendita escena. Pero en ese sentido yo no lo veía como algo así, como que uno iba a hacer algo muy mal. O sea, en realidad yo dije, sí, lo hago y punto. Entonces, yo ahí llevo vestimenta, ahí no pareciera, pero yo ahí tengo vestimenta, y él también tiene su vestimenta, pero obviamente se da a entender. En eso Luis fue muy, muy, muy estricto en que pareciera que fuera una escena totalmente real. Y yo dije, lo voy a hacer lo más profesional que pueda hacerlo, porque esto yo solo lo voy a hacer una vez. ¿Y no quitarte la ropa fue una condición tuya, o es que nunca estuvo planeado que apareciera desnudo el personaje de Daisy? No, eso fue una condición mía. Ah, ok. Pero yo le dije a Luis, o sea, ni se preocupe porque ni se va a notar. Porque Luis sí quería que apareciera un desnudo, o sea, esa era la condición, él quería ver un desnudo, entonces todo el mundo, o sea, nadie quería hacer esa parte. Creo que todos coincidimos, ¿verdad? Que es lo mejor de la película, esa escena. Claro, en el contexto en el que se da, ¿verdad? Es como muy extraño, ¿verdad? Es como que te meten esa imagen en una situación en la que nada que ver, ¿verdad?
es que en realidad Luis lo que quería era como que la gente al final viera que existía una pareja que no era como las parejas todas las demás parejas de la película. Entonces lo que Luis da a entender es que, mira, no está Chico y no está Daisy, qué raro, o sea, él quería como que la gente pensara que qué raro, no están ellos dos, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Verdad? Porque siempre entre nosotros hubo como una relación y él quería que la gente en medio de la película se diera cuenta que existía ese tipo de relación y habían ciertas cositas que Luis ponía para que la gente lo notara, como por ejemplo, Daisy le llevaba los papeles a Chico y ay, Chico, y le pasaba la mano. Y Luis decía, uy, sí, me encanta cómo le pasó la mano, Carolina, me encantó. Entonces ya él inventaba, no, hagamos otra vez la escena y hagas la de la mano, pero que se note más. Entonces él quería que la gente fuera notando eso. O sea, obviamente cuesta mucho, pero ese era el sentido que él quería darle, ¿me entiendes? Y que al final la gente dijera, mira, sí, por eso no estaban en la fiesta. Con respecto al personaje de Daisy, ¿cuáles fueron las instrucciones iniciales? Digamos, solo te dijeron, como sos la secretaria y tenés que coquetear con Chico porque al final va a pasar algo entre ustedes, o había algún tipo más de profundidad en el personaje, digamos. No, en realidad todo era como muy superficial, o sea, las cosas se daban como en el momento, porque como le digo, había un guión que Luis nos decía, tienen que estudiarlo y tienen que aprendérselo, pero a la hora de llegar a la grabación, o sea, Luis cambiaba las cosas. Sí, Luis siempre quiso que Daisy fuera muy exótica, muy sensual y que me pintara los labios rojos y, ¿verdad? Todas esas cosas porque él quería. De hecho, nosotros somos como la única pareja que no se muere. En realidad, en la película todos se terminan muriendo, pero Luis en realidad la parte sexual en la película era como muy importante, ¿verdad? Sí, claro, o sea, de hecho hay varias escenas. Yo creo que se puso como una cereza en el queque con la parte final, porque yo creo que él al final era como más parte sexual el psicópata que otra cosa. Y no crean, o sea, cada una de las escenas, por ejemplo, la que sale la de la familia, ¿cómo es? La que tiene un nombre como Logitech. de computadoras. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Gracias por mencionarlo. ¿Por qué Logitech? O sea, es que simplemente a Luis o sea, no sé, a él no era patrocinador ni nada. Un nombre. Yo me imagino que él estaba así como haciendo el guión, claro, tecleando y simplemente volvió a dar a la derecha y veía un nombre y decía, le voy a poner ese apellido a esta familia. O sea, no tuvo que ver con ningún patrocinio ni nada por el estilo. Nada, o sea, no hubo patrocinio de nada, o sea, ahí nada, eso no existía. Eso no existía, simplemente yo creo que eran como cosas así, como que él veía y inventaba el nombre y ya. Pero, por ejemplo, esa escena con esos chiquillos, me imagino, eso costó muchísimo lograr esas escenas. ¿Por qué? O sea, esas fueron escenas que se duraban un montón, porque eran chiquillas que no sabían actuar en ningún aspecto. Y el otro tal vez que se quite la blusa y déle un beso en los pechos y no sé qué, y los Willas, pero todos tiesos y ya Luis, no paren eso otra vez, y eran escenas que se hacían cualquier cantidad de veces. ¿Vos sabés si Luis Mena hizo algún tipo de investigación, si vio por lo menos algún reportaje, si leyó algunos documentos referidos con el caso del psicópata en Costa Rica, o simplemente lo que se le ocurrió y lo que quería hacer? Luis leyó muchísimo sobre lo del psicópata. De hecho, las escenas que hizo, ¿verdad? De las muertes de la gente, él los hizo referente a las verdaderas muertes que hubieron en Costa Rica. Entonces, pero él sí, él leía muchísimo, o sea, pero él que decía, es que atacó a tal mujer o atacó a tal pareja. Entonces, o sea, él simplemente lo que hizo fue como muy superficial tal vez, pero yo siento que él no quería hacerlo así. Yo creo que él quería que de verdad pareciera como el psicópata había matado a esas personas. Cuando se logró terminar de grabar toda la película, nos reunimos en una casa y ese día todos pudimos ver cómo quedó la película, ¿verdad? Ya para ponerla en el cine.
Nunca nosotros nos dimos cuenta qué cortó, qué no cortó, qué hizo, qué no hizo. Y él sí estaba muy ilusionado de él también salir en la película. ¿Y él escogió esa escena en particular o él dijo desde un principio, yo voy a estar con esta chica en esta escena, yo voy a hacer este personaje, o fue algo que también se fue dando durante el camino? No, él ya sabía que él iba a hacer esa escena. ¿Y con esa chica? Él ya sabía. Esa escena, de hecho, es la que a todos nos da muchísima gracia. O sea, y ese carro de él, el carro que tiene como un dragón, ese es el verdadero carro de Luis. Oh, wow. Y ese carro, bueno, le pasó al final un montón de cosas y golpes y todo por haber estado en esa, haberlo puesto él en la grabación. ¿Hubo algún momento, digamos, de la película donde, por ejemplo, ustedes dijeran como esta persona tal vez va a arruinar esta película? Es que, por ejemplo, digamos, la mamá de estos, la señora que está rezando con el semejante cuadro, ¿verdad? Entonces, o sea, la señora Logitech. Esa señora, ella ni sabía que iba a salir en la película. Wow. O sea, ¿me entiendes? Simplemente esta señora, era la mamá de una persona que llegaba a la película. Entonces simplemente Luis decía, no, aquí hace falta una mamá. Señora, usted, venga acá, ayúdeme, usted va a salir ahorita en esta película. Entonces la señora, o sea, la pobre señora ni actuaba, o sea, nunca había hecho nada en su vida. Ella simplemente llegó a acompañar a su hijo porque o era menor de edad o una cosa así y ya. Entonces son cosas que uno decía, o sea, nada que ver, y eso, uno no entiende. Y esa escena, entonces uno decía, seguro Luis la va a editar o algo, tuanis. ¿Cómo se hizo? Así pasó con la fiesta de los policías, digamos, las esposas de estos señores, realmente ellas eran las esposas de ellos en la vida real. O sea, no era que era una actriz, no, ellas eran las esposas. Y las metió entonces, simplemente ese día ellos había que filmar de noche. Entonces de ahí los muchachos decían, no me va a llevar a la doña porque tengo que filmar de noche y que ella vea que realmente estoy filmando, ¿verdad? Entonces al final Luis decía, no, metan a las doñas porque vamos a filmar con las esposas también. Entonces se filmaba con las esposas. La primera parte de la maecilla que se le salen los intestinos. Hay una donde hay como un supuesto pene también encima de que le puso los genitales encima, algo así. ¿Eso qué era? ¿Qué fue eso lo que era? No, eso era que Luis se iba para la carnicería. ¿Y qué pedía? No sé. Ay, no me acuerdo, pero no me acuerdo qué era, pero ese día fue que Luis fue a la carnicería y él simplemente fue a comprar, yo creo que era como chorizo. Yo creo que eso era como chorizo y ese día se fue a comprar él a la carnicería y él lo hace así. Y claro, y salsa de tomate por todo lado. Era salsa de tomate solamente, no le ponían nada más, no le ponían colorantes ni nada. No, yo creo que Luis lo trabajaba un poquillo, sí, con un poco de colorante. No, es que él era, ¿verdad? Él hacía todo. Y a ustedes el mae cuando los dirigía, el mae les decía, háganlo así, digamos, hablen así, o simplemente, digamos, era como que ya ustedes lo hacían y el mae decía, ok, así quedó. O el mae les decía, tienen que hablar pausado, tienen que hablar lento, tienen que hablar así. Sí, así Luis nos decía, tienen que hablar así. Él era el que nos decía, no, paren eso, es así. Él se ponía y yo quiero que usted lo haga así. Después, la mayoría de las escenas fue en la casa de Luis, en la casa de la que quedaba en Higuito. Esa era la casa de Luis, donde salen mucho las escenas de los maecillos apretándose en una casa y no sé qué. Esa es la casa de Luis. Todos los carros que ustedes ven, bueno, la mayoría fueron carros prestados. El señor, digamos, la casita donde aparece el psicópata como niño, es una casa que está en la entrada de la casa de Luis, de Git.
usted pasaba para ir a la casa de Luis y usted pasaba por esa casita, una casita súper humilde, y ahí vivía gente. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba como tan ilusionado de que ahí se estaba haciendo una película, que ahí todo el barrio y todo el mundo cooperaba para que se hiciera la bendita película. Claro. Qué dicha que tocó ese tema de las cosas prestadas, porque hay una pregunta que se me había escapado, que es, ¿hay policías reales o patrullas reales y ambulancias reales y todo eso? ¿Cómo hicieron para conseguirlas? Sí, de hecho vieron, los policías se prestaron para... ¿En serio? hacer eso. Sí. O sea, vieron policías reales. De hecho, el mae que vomita y eso, ese, si no me equivoco, pero tal vez Allen sí puede. Yo creo que esos maes eran policías reales, pero no sí, porque el uniforme se ve súper real, es un uniforme de policía. Sí, no, pero es que esa creo que era de Tres Ríos, si no me equivoco. Creo que en Tres Ríos Luis pidió la colaboración y de verdad que la comunidad, creo que fue Tres Ríos, es que no me acuerdo exactamente, pero hubo un lugar que de verdad la comunidad colaboró y llegaron los policías para como cerrar la escena y demás. Entonces Luis aprovechó ese momento para que los policías se incorporaran y quisieran estar en la película, y así se dio. ¿Vos trabajarías nuevamente con Luis Mena o trabajarías en una película, en un producto artístico, en lo que sea, ya sea con Luis Mena o sin Luis Mena, o lo harías de nuevo? Sí, lo volvería a hacer. ¿Con Luis Mena? En realidad ya mi vida no es la misma de antes, ¿verdad? Ya tengo mi empresa y demás, y ya es un poquillo más ajetreado todo. Pero en realidad ahorita estoy estudiando música, y entonces siempre me ha gustado todo eso. Soy periodista, entonces siempre hundí todo lo que son los medios y todo lo que... Bueno, no sé Pedro, pero yo sé. A mí me gusta todo lo que se llama como experiencia, lo que les decía al principio. Entonces, si se me diera la oportunidad de salir pues en algo, pues lo haría. Igual no terminé mis estudios de teatro y es algo que me gustaría poder terminar. ¿Y en un proyecto dirigido por Luis Mena? ¿Quién sabe? Luis anda muy perdido. En realidad Luis anda muy perdido. Él desde que terminó la película, él se extravió muchísimo. No sé si fue por las críticas o en realidad no sé. Yo sé que a él sí lo remuneraron, y se iba a dividir parte de las ganancias entre todas las personas que actuaron, y entre los que más apoyaron la película eran los que iban a recibir todavía más. Pero digamos, yo en mi caso no quise recibir nada, ¿verdad? Entonces yo en realidad decidí que no quería que me dieran nada, ¿verdad? Pero ya cuando se empezó a dar ese tema, ¿verdad? Sobre cuando terminó la película y sobre los pagos y no sé qué, yo no sé si hubo ciertos conflictos, la verdad es que no sé, porque ahí fue como que todo el mundo se desapareció, se dividió y Luis se desapareció. Yo creo que él tal vez vive como en una burbuja, ¿verdad? En su propia película, tal vez. Sí, claro, para él fue, o sea, para eso fue un boom. Y yo tampoco lo critico ni lo juzgo. O sea, él hizo algo que mucha gente no se atrevería a hacer. Fue muy señalado y todo, pero como le dijo al principio, él logró lo que él quería. Y estuvo en el cine nacional y eso no es cualquiera que lo logre. Wow, qué montón de cosas, ¿no? Definitivamente fue toda una odisea esto y eso era lo que queríamos conocer realmente, ¿verdad? Queríamos conocer a fondo, porque una cosa es verla desde afuera y uno la critica, uno puede inclusive hasta juzgar, ¿verdad? El tipo de actuaciones y todo, pero habría que ver el proceso y haber estado ahí, y entonces todo lo que nos has contado y lo que nos has explicado de cómo pasó, de cómo fue, es oro para nosotros, digamos, que teníamos tantas dudas al respecto, y estoy seguro de que para otro montón de gente que también se preguntaba lo mismo. Sabemos que tenés que ir a hacer tus cosas, y más bien de verdad te agradecemos demasiado el tiempo que te has tomado para contarnos todo esto, y bueno, primero haber accedido a la entrevista,
y estamos muy agradecidos con vos y de verdad te deseamos los mejores éxitos en lo que estés haciendo con tu propia empresa, y si vas a volver a incursionar en algún proyecto artístico también te deseamos entonces el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias de verdad, Carolina. Un gusto, chicos, que Dios los acompañe, que tengan mucho éxito en este nuevo proyecto. En Costa Rica las cosas no son fáciles, pero de verdad les deseo todo el éxito del mundo, que me les vaya muy bien. Muchas gracias y bueno, ahí nos saludas a toda tu familia también. Bueno, chicos, un abrazo, chao. Un abrazo. Ok, muy agradecidos con Carolina y con Allen. Lamentablemente Allen no se pudo volver a conectar, lo estuve tratando de contactar por WhatsApp nuevamente y no me respondió. Seguro sí tuvo algún problema ahí con el celular, con la batería o con algo, entonces no pudimos volverlo a tener, pero yo creo que lo que dijo fue bastante útil, lo que nos contó. Entonces gracias a ambos, a Allen y a Carolina, por esta oportunidad de conocer todo lo que hubo detrás de la grabación de la infame película El Psicópata. Toda una experiencia, definitivamente, ¿verdad, Pedro? Definitivamente, y tantos detalles que siempre quisimos conocer y que al final en este rato nos despejaron. La verdad que toda una experiencia, sin duda. Sin duda. Y bueno, en esta ocasión igual no tuvimos video viral ni comentarios, pero es que vamos a lo mismo, es necesario enfocarnos en el contenido. Todo lo relacionado con El Psicópata siempre es de sumo interés y muy curioso y muy peculiar. Entonces nos vemos en otra edición. Muchas gracias por acompañarnos. Pura vida, Pedro. Por allá, hasta luego.